Gladys en Éxitos. Para estar oportunamente informados. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Bueno, nuestro coanimador de hoy pidió a Franco De Vita esta canción en particular que está sonando, que es Fuera de este Mundo. Y me refiero a Jonathan Failer. Es el famoso gringo venezolano, pero yo estoy a punto de cambiarle ya, invertirle y el venezolano gringo, porque de verdad que ¿cómo te Qué has halago, conectado vale. con nuestra cultura? Ay, muchas Bienvenido. gracias. Qué alegría estar aquí. Y esa canción para mí es épica, es demasiado como emocionante, emocional. Así me recuerda un momento cuando mi esposa de hoy en día estaba en Venezuela, Lola, y yo la escuchaba con muchas ansias y mucha nostalgia y ese anhelo, ¿no? De estar con alguien que tanto amas, ¿no? Y yo Ajá. estaba en Estados Unidos, en Virginia, ¿no? Mi pueblito. Entonces me encanta esa canción. La amo. Sí, te agradecemos mucho que la hayas puesto además porque representa mucho. Pidiendo para presentarte a un artista, en este caso, pues más venezolano que italiano en realidad. Sí. Franco uno lo identifica con Venezuela. Y es interesante porque tu cultura siempre fue la americana, la estadounidense. Sí, sin duda. Y asombra con las publicaciones que haces esa conexión emocional que has desarrollado. ¿A qué la atribuyes tú? Ay, yo creo que nace desde un sentimiento muy honesto de mi primer amor, el único gran amor que yo he tenido, que es con Lola, mi esposa hoy en día, pero que conocí a los 16 años, me cambió el mundo. O sea, llegó a mi pueblito gringo y literal, o sea, apenas la vi, ella te puede decir, yo me puse ese sonrisa de bobo, de gringo bobo, y yo empecé a hablar con ella, a echarle a los perros, como ¿Y dicen. en dónde estabas tú? ¿Dónde estaba ella en ese encuentro de Virginia, en ese pueblito? A las ¿Qué 7. hacía ella ahí primero? Una tía de ella la mandaron porque el esposo era militar de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Ya. Entonces lo mandaron a mi pueblo porque hay una base militar muy grande. Y entonces ella cayó en mi pueblito porque a pesar de tener una base militar era un pueblito. Y entonces como ella, mamá gallo, ella dice, no, eso no hay poste de luz. Eso no es ciudad, amor. Y yo, no me digas eso. Para ti hasta ese momento era. Yo pensé que era una gran ciudad. ¿Cuáles eran tus planes en ese momento? 16 años, ¿cómo veías a Virginia, tu pueblito? Ajá. Y cuando la viste a ella, ¿qué representó para ti? O sea, para mí era como una apertura a lo que es el mundo, ¿no? A la curiosidad de conocer el mundo. Porque, yo había escuchado de Venezuela porque estaba en una clase español y sabía de Latinoamérica, no es que no, pero uno no entiende todo lo que lleva una cultura. Entonces ella empezó a hablar español con la profesora y entonces después me enteré de que tienen jergas y que chamo y que pana y que cotufa y muchas cosas están arraigadas en el inglés o los macundales, que sí. Mac and Dales. Y entonces me empecé a conectar con eso de que, bueno, compartimos muchas cosas a pesar de ser tan diferentes. Sí, porque además también durante muchos años, además la influencia que tuvimos, por ejemplo, con el desarrollo petrolero, en los campos petroleros, de la cultura estadounidense, de su jerga, incluso de sus palabras, de su lenguaje, tanto que hasta el sol de hoy lo tenemos instalado, es parte de nuestro lenguaje popular. Yo siento que el venezolano y el gringo conectamos mucho más que otros países, de hecho, con Estados Unidos, justamente porque había como una exposición al arte y deporte y cosas de nosotros que ustedes comparten también, como el béisbol o el show Salvado por la Campana o pusieron ahorita Madonna. Entonces hay muchas cosas en diferentes ambientes que compartimos sin saberlo y eso me ha parecido muy la lindo. transculturización también, como le dicen, ¿no? Y bueno, y eso es algo natural, lógico de las migraciones, del mestizaje. Venezuela ha recibido mucha gente, ahora les toca al mundo recibirnos a nosotros, cosa que para nosotros es inédito y muchas veces doloroso en esta separación de familias, por supuesto, en circunstancias que además son resultado de nuestras propias decisiones, en fin, pero aquí estamos tomando conciencia y buscando de una u otra manera cambiar para mejorar además y lograr ese bienestar y la reunificación familiar, que es parte del propósito también. Pero, sin duda, a mí me parece increíble cuando se crean esos mestizajes, Jonathan, y para ir cerrando esta primera parte, de hecho, en los que ya se desdibuja y que empiezas a crear tú una propia cultura, que es una buena mezcla, en este caso de la estadounidense con la venezolana, ¿cierto? En tu familia me imagino que ya viven una
como un pequeño mundo. O sea, mi de, familia inmediata con mis hijas, sí, exactamente. Totalmente. Y exacto. aquí en Miami aún más porque es un lugar muy venezolanizado. Con arepas y entonces en el colegio llegan cantando burrito sabanero en Navidad y hay todo tipo de cosas que, bueno, a mí me encantan por eso. Pero porque además tú decidiste adoptar mucho, tanto que a veces yo me preocupo y digo, no lo van a querer en su país, de tanto que hablas y comparas que yo digo, ay Dios mío, que esto no le debe estar gustando No, fíjate que a los connacionales me preguntan eso estadounidenses. mucho y es importante subrayar este tema en Estados Unidos. Somos un país hecho a base de migrantes. O sea, nadie es de aquí. A mí me encanta esa letra de Jorge Drexler, que él dice, yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Y entonces a mí me encanta eso porque todos venimos de otro lado y eso es de apreciar, no de tenerle miedo ni asustarse. Y más bien es lo que ha enriquecido la misma cultura de este país desde que Desde iniciamos. siempre. Entonces, para mí los venezolanos solo han hecho eso. Han aportado y han aportado una gran alegría y gran talento. Lo hemos visto ha sido Rafael Reif, el presidente de MIT. Evelyn Mireyes, que si lo digo bien, fue la directora de la NASA. Lo hemos visto con Edgar Ramírez en Hollywood. Con una cantidad de industrias que uno dice, no, o sea, definitivamente el venezolano aporta y es de admirar. Yo pienso que sí, una mayoría está en esa línea. Sí. Así es, y hay que destacarlo. Como también tenemos nuestras debilidades que debemos identificar para corregir, ¿no? Y sobre todo es el Sí, respeto, además de las diferencias, de llegar a un país que no es el tuyo, que te está abriendo los brazos, y desde esa humildad para además aprender de total. ese país, ¿no? De Sí. su cultura. Yo creo que ahí radica buena parte de un mestizaje exitoso, una migración exitosa, y también de los liderazgos que destaquen lo bueno, no lo malo. Es verdad, me gusta ser optimista. Me Ujú. gusta el Pero optimismo. me encanta tenerte hoy acá. Aquí estamos, bueno, fascinados contigo. Sabía que este programa prometía con un hombre además que es muy noble, se le ve. Tú hablas desde el corazón, Ay, ¿no? Con muchas un corazón gracias. muy limpio. Yo creo no equivocarme, es lo que transmite y por lo cual mucha gente ha conectado contigo. Tenemos que hacer una pausa y en breve regresaremos con Jonathan Failer, el gringo venezolano. Bueno, se quedó el gringo venezolano, pero hace muchísimas cosas, profesional, ahí está con su propia empresa, es docente además, enseña a algunos a aprender inglés y eso, bueno, voy a aprovechar hoy en el programa a ver si aunque sea Muy bien, hagámoslo. en algo mejoro. Yeah, let's do it. Let's do it. Bueno, yo voy a aprovechar aquí que tengo que comentar, por cierto, recordar, y a propósito que quedan pocos días para Semana Santa, que allá van a vivir una experiencia maravillosa con el festival ya instalado hace cierto tiempo y, bueno, posicionado además al punto de que muchos asisten. En este caso va a ser por primera vez en la isla de Margarita, para ser exacta en Miragua, en Playa El Agua, el festival de Saca el Pecho. ¿Y esto qué es? Saca el pecho, tú saca el pecho. Lo ¿En saco. qué momento te ha tocado a ti, Jonathan, sacar el pecho que tú sientes? La expresión la entiendes, ¿no? Como que defenderte, como defender lo tuyo, ¿qué? Saca el O pecho, sí, es como esforzarte, ser como valiente. dale, Ok. vamos, Echa adelante, pa'lante. ajá, dale. Cónchale, yo creo que Asume. cualquiera me Todo el pasó. tiempo, ¿no? Sí, pero yo creo que lo más retador ha sido como cuando uno empieza a ser papá. Yo empecé a ser papá hace 9 años justamente. Y claro, Lola 9 aquí, entonces como inmigrante también el tema de buscar trabajo, todo paga la hora. O sea, financieramente y sistémicamente uno se siente como muy como nuevo. Entonces eso fue Claro, un gran reto que claro. creo que cada papá enfrenta, ¿no? En su O sea, país, en su en situación. conclusión estás como mucho, con el pecho afuera, Sí, todo el tiempo. todo el tiempo uno está en eso para sacar a la familia adelante. Ay, Dios mío. Bueno, las entradas las consiguen en golilife, creo.com. En las taquillas también ubicadas en el Centro Comercial Líder y en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco. El evento específicamente de Saca el Pecho va a ser el 16 y 17 de abril, donde dije. También pueden ir directamente a la Hacienda Santa Teresa o a Miragua en Playa El Agua. No te pierdas, Saca el Pecho Fest en Miragua en Semana Santa. Esto fue publicidad. Y para cerrar lo que era la primera parte de conversación con nuestro coanimador de hoy, con Jonathan, el apellido, para ser exacto, yo no sé si lo he venido diciendo bien, pero Sí, bueno, es Failure. Failer. Yes, Failer. ma'am. Qué mal inglés. No vale, eso además tiene raíces, digo todavía o la persona lo va a decir. ¿Quién? Tiene que tú ¿El dijiste tuyo? que íbamos a hablar de eso. No, todavía te da chance, ok. pero antes tenemos a Lube Manso. Lube Manso es psicólogo especializado en significado de nombres, en onomástica. Y esto nos dice de tus nombres, porque no es solamente Jonathan. Hola Gladys, el nombre del coanimador del programa de hoy, Jonathan, llega a nosotros a través de la antigua cultura hebrea. Es producto de combinar las palabras Yeo, que deriva de Yahvé y significa Dios, y Natán, que significa don de origen o de nacimiento. Así que Jonathan significa textualmente
don de Dios, y eso se asocia a la creación, ya que el principal atributo de Dios es la creación, y también a la misericordia. Su segundo nombre, coal, proviene del inglés antiguo. Significa textualmente carbón, negro como el carbón. Y en el lenguaje simbólico, el tono negro se asocia a lo que es secreto, inconsciente, a lo misterioso y a lo que está por ser descubierto. En consecuencia, la combinación de Jonathan Cole implica que estamos ante una persona que tiene como norte y como semblante el ser creativo, misericordioso, emotivo y con una interesante conexión con aquello que sea misterioso o secreto. Pueden comunicarse conmigo a través de @luben.manso, Luben con B alta o B labial y Manso con Z. Gracias y hasta la próxima. ¿Te sientes, Jonathan, identificado con esa... Wow, me siento con ese misterioso significado de los ahora. dos nombres, además? Increíble, no sabía. No, wow. Sí, me siento identificado, pero uno queda realmente como atónito ante tanta historia que hay detrás de un nombre, ¿no? Que uno no se da ¿Quién te cuenta. puso el tuyo? Mi mamá me puso Jonathan, pero sin embargo toda mi familia me dice Cole, que es un segundo nombre desde hace 4 generaciones o 5 generaciones del lado de papá. Entonces éramos Paterno. Mark Cole, Fred Cole, Edward Cole y yo soy Jonathan Cole. Entonces es un nombre de familia ya. Ya, entiendo. Ajá. Sí, típico. A mí también, el mío es de mi madre, ¿Ah, el sí? segundo de mi abuela, el tercero religioso, y ahí paro. Tienes 3 nombres. Ah, ya, sigamos, Jonathan. Pero además lo que me encantó fue cuando dijo su nombre, Jonathan. Jonathan. Pero La manera que lo yo le digo. marcaste con... Claro, la TH es un gran reto porque hay sí. 2 THs de paso y este es el mudo, Jonathan. Fíjate que estoy Ay, casi Dios. soplando aire, pero no hay sonido como cuando yo digo though. Entonces hay una diferencia, hay que aprenderla. Es una de las cosas que enseño en mi curso de inglés. Sí. Ay, no, yo voy por allá, Sí, voy, sí, mi sí. amor, definitivamente. Pero tú piensas en español ya. Sí, claro, es una ¿Ya no pregunta que me hacen traduces? muy seguido, pero cuando tú aprendes un idioma que ya no tienes que referirte como a la traducción, ya, o sea, para adelante, o sea, Check. sí, Listo. sí, Eso me falta. Vamos entonces con... Cultivando espacios que hacen cultura. Gladys en éxitos. Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante que me fascina realmente. Hablaremos de la redacción de Comedia Inteligente y tenemos un invitado realmente de lujo que es un comunicador social, guionista y es redactor creativo. Estamos con Shuo Guevara, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo chévere. Un placer, un placer. ¿Cómo estás, Shuo? Chévere. De hecho, justo ahorita estoy enviando unos guiones para un proyecto en el que estoy, pero todo chévere, todo chévere. Muy bien, muy bien. ¿Cómo comenzaste en este mundo de la comedia? Porque es muy interesante, yo siento que no hay muchos que lo hagan. Explícanos un poquito de cómo te metiste a este mundo, ¿no? Ok, fíjate, yo empecé más que con la comedia, fue con la parte de guiones como tal. Yo empecé más en la parte de guiones cinematográficos, ¿no? Pero al momento de escribir veía como que no sé, en los diálogos se me da mucho lo que eran juegos de palabras o situaciones como de mucha comicidad. Y luego yo dije, ok, aquí hay algo interesante, ¿no? Aquí hay chistes, aquí hay remates. Y como que entré por la parte de comedia de stand-up y luego fusioné estas dos cosas y ha ido bastante chévere, la verdad. Muy bien. O sea, me sirvió mucho para manejar lo que es el humor visual, o sea, sobre todo para sketches, para programas, que es como lo que me estoy especializando ahorita. Y ha funcionado, una buena forma de llevar ambas. ¿Cómo sabes hoy en día que algo es cómico? ¿Tú lo lees y es cómico para ti o necesitas que alguien también doble chequee, digamos, ese chiste o ese guión? Porque a veces uno se puede autoengañar, digo yo, porque bueno, como creador de contenido de comedia, me pasa a veces que yo digo, no sé, a veces se siente demasiado de fábrica, digamos, o sea, uno se acostumbra al patrón de uno, a la manera de escribir. ¿Cómo sabes? ¿Cómo tú...? ¿Cómo lo pulsa, lo mide? Sí. Sí, o sea, fíjate, aquí por lo menos se hace lo que se llama rebotar el material, que es básicamente presentárselo a varias personas para tener un feedback. Porque hay...
accesible o algo primera capa, y la idea también es como que ir un poco más allá, que jugar con el factor sorpresa, que de repente la persona no lo vea venir, y por lo menos cuando es en el caso de stand-up, que yo lo utilizo también mucho para probar ideas o cosas que quiero escribir más adelante, tienes un feedback inmediato. O sea, tú ves si la gente ríe es porque, ok, funcionó, si no es como, ok, hay que corregir cosas acá. Y básicamente eso es como el filtro que pasa para saber si va por buen camino, si tiene comicidad. Pero fíjate, por lo menos en el caso de Jonathan, él tiene Ok. un tema perfecto. Cotidianidad familiar, pareja, pero una pareja en donde uno es venezolano, ella es venezolana y él es estadounidense, ¿no? Y la buena Ok. mezcla de ambos y las cosas que salen, por supuesto, entre incluso las diferencias del lenguaje, las interpretaciones de algunas palabras. Tiene un nicho perfecto para que eso, y bien interpretado, bien ejecutado, sea un éxito. En tu caso, ¿dónde te has apalancado? Yo, bueno, también me fijo en situaciones cotidianas, pero hay veces que incluso en conversaciones, o sea, me fijo mucho como que en qué pasaría si, o sea, en el what if. O sea, como que agarro ideas o temas que están hablando y como que busco llevarlos a otro contexto. Como que qué pasaría si esto fuera de esta forma. Y por ahí voy desarrollando historias nuevas o ideas nuevas como tal. Y luego las voy presentando hasta que vayan agarrando forma y ya sea una idea sólida. Pero sí creo que es Este, importante en el caso de la comedia apalancarse en la cotidianidad, en la realidad. ¿Cómo lo ves tú también, Jonathan? Yo siento que lo que te parezca a ti cómico, porque lo que pasa es que cada comediante tiene una voz. Entonces es muy interesante ver a los comediantes grandes. Por lo menos en inglés, los que yo sigo hasta de Venezuela. Yo amo George Harris, José Rafael Guzmán, Led Varela. Hay muchos que sigo que tienen, y Luis Chatén, que tienen estilos muy diferentes. Ujú. Pero es interesante ver que cada uno, o sea, uno no podría decir el chiste del otro, ¿me entiendes? Porque sí, la manera en que lo hace George no lo hace Luis, y la manera en que lo hace Luis no lo hace José Rafael. Y me pasa mucho que, o sea, yo tengo que creerlo yo. Y a raíz de eso, los que comparten mi sentido de humor me van a encontrar. No sé si te sí. pasa a ti, Shu, o algo parecido. Sí, de hecho, o sea, de eso va. O sea, porque si te fijas, lo que mencionas es como que el chiste de alguien no, como que no encaja cuando otra persona lo dice, también porque son como realidades distintas. O sea, son personas que tienen como realidades, edades distintas. O sea, es muy distinto, no sé, que toquen una misma premisa, un mismo tema, a alguien que tenga 20 años, a alguien que tenga de repente 35, a alguien que tenga 50, Claro. todos lo van a ver desde un ángulo diferente y ahí es donde conecta. Sí, y de hecho también la Muy pregunta, interesante cómo lo como planteas. recurso, Shuo, la inteligencia artificial llegó para quedarse, es un Mm, gran recurso que tanto a ustedes les está sirviendo para desarrollar comedia, mm. además inteligente. Ah, tú lo usas, Fíjate, tú es una usas. Ajá. herramienta. Yo lo veo como una herramienta. De hecho, en el show que yo tengo en Rispa, aquí en Caracas, los fines de semana, hay una dinámica que es una competencia de chistes entre comediantes y una inteligencia artificial. Y muchas veces, o sea, queda como en evidencia que la inteligencia artificial, o sea, como utiliza son referencias, cosas ya elaboradas, no siempre va a tener como que el mismo punch Mm. o la misma creatividad que puede escribir uno como Obvio. guionista, como redactor creativo. Ujú. Yo siento que hay. Pero bien es una Ujú. herramienta que se puede utilizar para rebotar ideas incluso. O sea, si tienes alguna Sí. duda, si quieres tener un feedback, puede funcionarte, pero definitivamente de que vamos a ser reemplazados enteramente no lo veo No en cercano. esa área, por lo pronto. Sí, yo siento que hay Exacto. áreas que la inteligencia artificial simplemente no va a llegar. Y es que la comedia es del arte. Me encanta por esto, porque fíjate que un chef no se queda ahí a ver si te gusta la comida cuando la pruebas, ¿no? En un restaurante, pero un comediante está ahí. Entonces, es del contacto humano más íntimo y personal e inmediato que existe. Me encanta eso de la comedia, pero es lo duro también, Ujú, ¿no, Shuo? ujú. Porque entonces Sí, si alguien sí. si no pega, o sea, es duro porque tú pusiste amor y Claro, emoción, porque ¿no? si te Al fijas, chiste. básicamente estás buscando la aprobación de los demás y cuando no la tienes es como, ¡au! Golpean el ego. Sí, No, definitivamente, por lo menos en el caso, yo le llamo Yepeto, no sé si ustedes le pusieron nombre a sus IA, a sus asistentes. todavía no. No, tampoco. Inicialmente Yepeto, pero ya le puse Dan, lo formalicé un poco más, ¿no? Y entonces sí siento que el criterio en cualquiera de las áreas es fundamental para hacer un uso apropiado, mucho más efectivo, Mm, que verdaderamente se convierta en un gran aliado, ¿no?
y Sí. que potencie a todos los profesionales. Si no, está Sí, total. O sea, tú tienes que saber manejarlo. total. El Eso. criterio. Sí. Y también es parte del proceso de adaptación, porque si no te acoplas a eso, te puedes quedar estancado también de alguna forma. Es saber utilizar la Ujú, herramienta. ujú. ¿Y Más en qué? el área de ustedes, si no estás actualizado con la cotidianidad, por ejemplo, el tuyo. O sea, tú vas creando también otras dinámicas porque tu familia va creciendo. Mira tú lo que te viene ahí Sí. con tus hijas. No, y tu visión también cambia. O sea, por ejemplo, Todo. yo hace 4 o 5 años hacía muchos videos simplemente del lenguaje, quizás el idioma que me parecía cómico y luego vas profundizando, vas tratando como de profundizar temas y llegar a partes que antes no descubrías Sí. o no llegabas ahí para conectar más allá también de eso, ¿no? Porque para no solamente afincarte en un tema. Estábamos Entonces, hablando de redacción de comedia inteligente, Jonathan, pero se puede concluir también, Chua, y ya nos pidieron que cerremos, así que chao, literal, así chao. Pero bueno, se puede concluir que no hay una fórmula, no hay un ABC, es muy flexible en el caso de lo que es elaboración de sí. la comedia inteligente y debe ser así para que conserve la esencia, Totalmente. Nada la calidad. reemplaza el sentido de humor tan versátil y variado del ser humano. Entonces hay que Ujú. valorar eso, ¿no? De ese arte. Chao, Eso, Chugo, cada te uno su voz y despedimos. listo. Gracias. Cuídate, Gracias. gracias. Éxitos 99.9. 2:14 de este viernes 11 de abril. Escuchan Gladys en Éxitos hasta las 3 de la tarde, segunda hora para Caracas, pero recuerden que también aquellos que se tengan que desconectar de la señal tienen opciones como Mundo UR por YouTube, por ahí nos pueden seguir, pueden disfrutar de la programación del circuito donde estén en cualquier lugar dentro de Venezuela o incluso también fuera de Venezuela, por supuesto, y descargando la app Mundo UR en el celular. Sigue con nosotros, no se ha ido, espero que la estés pasando bien. Oh, no, genial. Qué bello Genial. es, me encanta, chica. ¿Qué edad tienes tú, Jonathan? Unos 36 añitos. 36, pero eres come años. Ah, sí. Gracias. Eso es el Botox que me hace poner mi esposa. Jonathan Feiler, de El Gringo Venezolano, la cuenta exacta es @degringovenezolano, ¿cierto? Así mismo es. Pero además de ser, bueno, por ahí generador de contenido, contenido que sin duda, bueno, a mí me conecta con mucha gente, lo disfruto mucho porque además es una maravillosa combinación entre él y Lola, Ay, sí, muchas gracias. una buena fórmula de éxito, ¿no? En todo sentido, creo. Sí, sí, no, disfrutamos muchísimo trabajar juntos. Tenemos ya entre los dos como 4 ámbitos, digamos, diferentes en los que trabajamos, como tanto su negocio como el mío, porque tengo la Academia de Inglés Exacto. y ella tiene su tienda de ropa, más el contenido que hacemos y campañas publicitarias. Entonces es un mundo muy nuevo. Yo trabajé en finanzas por muchos años, entonces es como este mundo muy loco en el que vivimos hoy en día, que uno Total. puede volverse como a vivir Diversificarte y del hacer. mundo digital y Sí, sí. ¿sabes? Sí, Es no, muy interesante. definitivamente, pero además me estaba contando Jonathan, fuera del aire, que al inicio, cuando comenzaron la relación ellos, muy jóvenes, la comunicación fue siempre en inglés, porque sí, Lola aprendió el inglés hace bastante tiempo, pero que durante 8 años, cero español, entonces. Claro, bueno, por muchos años no hablábamos ni siquiera, ¿no? O sea, yo quedé con la fiebre porque ella volvió a Venezuela. Entonces, cuando ella volvió a Venezuela, cuando nos graduamos del colegio, yo me quedé en Virginia, pero ella efectivamente en San Cristóbal, Venezuela, fue a la universidad también y cada uno con su vida. Pero yo me dediqué por años a estudiar básicamente cultura venezolana, el idioma, Lo cómo que hace el hablaban y todo. amor. Lo que hace el amor, el gran amor. Pero ahora ese amor trascendió. Ya no solamente el Sí. amor a Lola. A mí me sorprende muchísimo cómo vivimos hoy en día, porque por mucho tiempo no sabía que era posible. O sea, fíjate tú. No, qué maravilla. Pero bueno, cuento corto, lo ubican por @degringovenezolano, que ya es una cuenta con muchísimos seguidores. ¿Cuántos en total? Tengo ya 750,000 por ahí. Imagínense. Ujú. Crecimiento Sí. rápido. Sí. Empecé en pandemia, o sea, a finales de 2020 empecé yo. Cuando ya estabas dominando más el idioma. Sí, ya hablaba decente, pero es interesante también cómo ha cambiado las redes. O sea, no sé, yo estaba haciendo videos porque estaba en casa y podía, pero si no, yo estaba en una oficina con unos números, o sea, no me gustaba mi trabajo, pero era lo que me daba dinero. Entonces era como que, pero hoy en día los venezolanos son los que me ayudan a poder vivir de lo que me gusta. Pero por Imagínate. cierto que además en este caso Jonathan, hay otros, incluso no solo estadounidenses, sino también de otras Sí. nacionalidades, colombianos, además también están los alemanes, varios que se han casado con venezolanas o viceversa también mujeres Ujú. que se han casado con hombres venezolanos. Total. Y ocurre más o menos lo mismo, como que
hay un patrón, ¿no?, de conexión emocional y automáticamente la necesidad de comunicar lo que sienten, ese amor que se va despertando, en este Sí. caso por el gentilicio venezolano, por nuestro país. Es, Interesante. es impresionante la conexión con el venezolano desde todas las culturas. Yo creo que el venezolano, como es tan agradecido con los extranjeros, fue por mucho tiempo que recibió a portugués y español e italiano. O sea, recibieron a tantas personas que ya cuando ustedes han tenido que quizás ir a mudarse a otro país, han llevado esa curiosidad por otra cultura y ustedes tienen también una buena disposición con otras culturas. Entonces yo creo que también es que nosotros nos sentimos, los que no somos venezolanos, como que una atracción a eso, ese humor sin reservas, ese chalequeo, ¿no? De ustedes. Humor sin reserva, qué lindo Sí, suena. Sí, y entre tantas cosas, la chispa, ¿no? Venezolana. Entonces, quedamos Sí, encantados. Sí, de hecho el humor es totalmente distinto. El humor de Sí. los venezolanos es como más tropical. Sí, ustedes son muy de doble sentido, son muy aviones, qué tan rápido puede ser. Mientras el gringo, por ejemplo, suele tener un humor un poquito más raro o crítico socialmente. Entonces, el gringo es muy diferente en su humor. O sea, Es los como chistes... humor negro. El de la- Depende del gringo, pero tú dices el venezolano. No, porque nosotros sí, como dices tú, tenemos ese doble sentido, pero yo siento que en el humor gringo estadounidense hay mucho de humor negro. Sí hay. Yo creo que el tema, bueno, tenemos diferentes temas, ¿no? Porque nuestra historia es una historia también violenta, ¿no? Violenta, tenemos rasgos de racismo hasta hoy en día. Entonces, eso se refleja mucho en la comedia. Ese tipo de cosas, de críticas sociales, obviamente se reflejan, ¿no? Entonces, sí se ve que es diferente. Sí. Bueno, qué Sí. divino la diferencia, ¿no? Sí, sí, claro. Yo celebro la diferencia, más bien ahí está el encanto Total. de la existencia. Exactamente. Estoy de Triste el que acuerdo se contigo. resiste a aceptar esa diversidad, ¿no? No, sí, estoy de acuerdo contigo. Hay que, de hecho, nutrirse para mí regularmente para poder enriquecerse uno del conocimiento de otras culturas, ¿no? Y ampliar además Sí, visión. totalmente. Sí, tú desde siempre, desde temprano ya venías demostrando esa necesidad de conocer el mundo, de comerte el mundo, Esa de es la salir idea. del pueblito de... El pueblo de uno no sale de uno, eso sí que no. Ay, qué bello, pero me imagino que ahí estaba como que te sentías atrapado, ¿no? Por la personalidad que tiene. Uy, sí, por mucho tiempo, cuando uno es muy joven, tiene muchas ganas de ya descubrirse en otro ambiente. Sí, es Ujú. verdad. Claro Jonathan, que sí. cuenta para cerrar esta primera parte de la segunda hora para Caracas, lo que fue tu experiencia reciente también con otro americano, otro estadounidense que te paró en la calle, creo que fue, ¿dónde? Y te dijo ¿qué? Ayer salí de una cita. Ayer. Y fue en Doral justamente, y entonces una parte de Miami bien venezolana, y entonces me dice, hola, ¿cómo estás? No me conoces, pero me encanta tu comedia y tu programación, lo que haces en redes sociales. Y yo, ¿qué? Sí, es que mi esposa es venezolana también. Y yo, no puede ser. Me dice, yo soy gringo venezolano. Ay, qué bello. Bueno, vamos a repasar entonces qué es noticia y luego se encarga Jonathan de la conducción de esta segunda hora. Es nuestro invitado especial, nuestro cómplice del día, Jonathan Failer. Ujú. Lo ubican por @degringovenezolano, pero además también les puede dar clases de inglés, a eso voy yo. Y adicional, ¿Qué más hacemos? Ajá. Bueno, aparte de eso, también enseño hoy en día español a los gringos justamente que quieren ya aprender español para conectarse, ¿no? Con este mundo latinoamericano, venezolano, de donde como has sea, ¿no? aprendido, Jonathan, un avión. Sí, sí. Hay que hacerlo. ¿Qué Hay que es ampliarse, noticia? ponerse las pilas. Vamos, Gibran. Noticias en síntesis. Para entrar en contexto. Gladys en éxito. De Analítica leo que Griselda Contreras, presidente de la Corporación de Turismo de Nueva Esparta, aseguró que las aerolíneas autorizadas para volar a Margarita habilitaron vuelos especiales con el objetivo de hacer frente a la demanda de traslados por la celebración de la Semana Santa. Asimismo, señaló que todas las líneas aéreas han reportado que tienen todos los cupos llenos de cara a la Semana Mayor. Y de acuerdo con la presidenta de Corpo Tour, áreas de la entidad como Antolín del Campo reportan una ocupación hotelera superior a 60%. Entre tanto, en Playa del Agua, las reservaciones en hoteles alcanzan 100%. ¿Conoces Margarita? No, quisiera. Lola tiene una deuda grande contigo. Oh, sí. Solo te ha llevado a Occidente, a los Sí, Andes, sí, sí. a su tierra. Me faltan Los Roques, Mérida, tantos sitios.
Lola, Chichiriviche. Lola, vamos, que hay mucho por conocer en Venezuela y se lo Sí, está sí. perdiendo. Mundo VR también destaca el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, Pablo Acosta, señaló que los alquileres aumentaron entre 30 y 40% en algunos sectores de la entidad, tanto en el área residencial como comercial. Considera necesario el financiamiento para la construcción de nuevas obras y dijo que desde la Cámara solicitan la modificación de algunas leyes que permitan dinamizar la actividad del sector inmobiliario. Paso ahora a Banca y Negocios. La abogada de Derecho Internacional, experta en migración, Irene Valencia, ante la incertidumbre que existe tras conocerse la noticia que un juez bloqueó el intento del presidente Trump de acabar con el programa TPS para venezolanos, explicó que es, y cito sus palabras, una medida de protección momentánea que deja el proceso en stand-by, es decir, un calmante en cierta forma, más no una solución, ¿cierto? Aclaró que Trump tiene todas las facultades para tomar esta decisión y el amparo de protección del juez es algo que puede suponer el simple hecho de ver el fondo de la situación, más allá de ver si el juez quiere ayudar o no, que lo está haciendo, pero si en el fondo a futuro esto se puede apelar, podrá cambiar y se puede revocar la decisión del juez. Tampoco se puede cantar victoria, algo que todavía no está amparado en la Constitución, fue parte de lo que dijo esta abogada. Y con esto cerramos el segundo repaso. Los países aliados de Ucrania se comprometieron a proporcionar alrededor de 21.000 millones de euros en apoyo militar para que ese país haga frente a la invasión rusa. Y tanto el Estado ucraniano como Alemania han manifestado que no ven cerca el fin de la guerra. La cifra se anunció tras la 27ª edición del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, que reúne a unos 50 países para impulsar el apoyo militar a Kiev. Es parte de lo que se destaca hasta el momento. Voy con publicidad. Piensa en la sonrisa de esa persona especial y al encontrar una Marilú con un mensaje bonito, sorprendiéndola cuando ella menos o él se lo esperan. Un pequeño detalle puede significar mucho, endulzando los momentos importantes de quienes más queremos junto a Galletas Puig. Escribe unas palabras bonitas y sorprende a quienes más quieres, porque a veces lo más simple es lo más especial. Marilú de Puig, un detalle que endulza tu día. Marilú de Puig. ¿Has probado Marilú? No, yo creo que no. Lola, otro tema. Apunta, Lola. Es que son muchos temas, ¿viste? No, todavía. Imagínate nosotros también acá con la cultura de ustedes. Cónchale, sí. Es Lo, que lo bonito es querer siempre. Aprender, sí. probar, así, No, y de la comida sumar. venezolana es que la amo. Bienvenido de vuelta. Hoy estamos con una fuente espectacular porque vamos a tratar un tema que es el cerebro bilingüe, ¿no? Y cómo procesa y almacena los idiomas. Estamos con Dr. Luis Jiménez, médico e investigador en neurociencias y director de ciencias comparadas y neurobiología, tremenda palabra para mí que soy gringo, de la Academia Venezolana de Neurociencia. Bienvenido, Dr. Luis Jiménez. Y lo digo muy bien. No, Doctor, lo felicito, bienvenido. la verdad que con un desenvolvimiento excelente. Realmente lo vamos a utilizar para programas médicos y extensiones por ese tipo. Bueno, está recomendado. Muchas gracias. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes. Realmente los conozco a los dos, los admiro enormemente y un placer Gracias, compartir doctor. este espacio digital con ustedes. Ay, muchísimas gracias. Gracias. Cuéntanos, me encantaría entender, que me explicaras un poquito cómo es que uno se puede proponer aprender más de un idioma o dos idiomas, cómo funciona el cerebro para permitir esto y sobre todo para los que, y esto pasa mucho que soy profesor de inglés, que son mayores de 18 años, adultos que ya tienen arraigado un idioma en su cerebro. O sea, ¿cómo? Gladys está señalando que ella. La lengua Ajá. materna. Ajá. ¿Cómo podemos superar eso? ¿Cómo funciona el cerebro de esa manera que logremos otro idioma y aprenderlo, aunque seamos adultos? Ahí es interesante y voy a poner una analogía simple. Normalmente nosotros todavía nos hace falta un poco de humildad. Y cuando digo nosotros, todos, incluyéndome yo mismo, porque el cerebro es muy extenso, es muy amplio y es muy maleable. Es como una masa que si lo estimulamos de manera adecuada y de manera continua y disciplinada, vamos a poder lograr esos efectos. Normalmente el habla, nuestro hablar diario, se maneja en dos áreas del cerebro muy específicas que se llaman Wernicke y Broca. Pero aparte de eso, nosotros podemos tener un grupo de símbolos, un grupo de sonidos, darles una interpretación y darles forma, como la música, por decir algo, vamos dando forma a ese continuo de sonido y les damos idea. ¿Qué pasa o qué sucede? Normalmente el idioma, cuando lo aprendemos, estamos haciendo la conjugación de varios tipos de estímulos.
estímulos visuales, auditivos y junto con eso también sinestésicos. Cuando una persona dice que no puede entender el idioma es porque se ha centrado en una manera de accesar la información. Realmente, cuando yo veo que las personas que hablan inglés, que es un lenguaje muy parecido a nosotros, de alguna u otra manera hay una gran cantidad de ejemplos, analogías y sonidos. Entonces la persona viene por diferentes áreas cerebrales, refuerza esa manera de entender y puede producir el lenguaje. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente otros idiomas que son un poco más difíciles, que me ha tocado estudiarlos por mi parte de investigación, que sería las lenguas asiáticas y las lenguas que vienen de Asia y árabes, van en otro orden, no normalmente van en esa forma y el sonido es diferente, pero aún así se pueden aprender siempre y cuando la persona conjugue esas vías de entrada en el sonido, tanto auditivo como visual como sinestésico, puede hacerse de las herramientas para captar el idioma y poco a poco irlo aprendiendo. Un joven de 18 años tiene una mayor maleabilidad, razón de que su cerebro es más joven, es más práctico, pero nuestro cerebro no es estático. Nosotros todavía aprendemos aún a pesar de tener 80 años en adelante. Sí, el cerebro, esa es la revolución ahorita, en entender que no es un órgano pétreo, duro, que no va a cambiar toda la vida, puede cambiar y nosotros lo podemos hacer posible. ¿Y qué es la manera más rápida de avanzar en un idioma? ¿Escuchándolo? ¿Intentando hablar? ¿O es recomendado primero una parte escrita y aprender palabra por palabra? Pregunto porque los bebés no tienen esta parte escrita. Cuando se inventó los idiomas, ¿no? Hace años, miles de años, tampoco había una forma escrita como tal. Uno aprendía fue escuchando y luego diciéndolo y replicando lo que uno escuchaba. ¿Qué se recomienda por la neurociencia que tú conoces? Hay algo que, vuelvo al ejemplo del niño, que me gustó bastante. Cuando vemos un niño, ¿qué hace un niño? Va a buscar sobrevivir. ¿Cómo va a buscar sobrevivir? Entender qué hace la mamá. Y si él asocia una palabra con satisfacción, mamá como proveedor de comida, evidentemente tiene dos vías. Ahí no hay gramática de ningún tipo. Cuando una persona aprende inglés, es mi recomendación, y a los profesores que la dan y que han tenido problemas, que traten siempre primero la parte del sonido y la parte visual. La gramática, escúchame, voy a tratar de ser muy claro en esto. Letras, color blanco y negro y lineal, el cerebro tarda más en procesar esa parte de la información. El sonido es más rápido y la emoción que le impregnamos al sonido. Si uno va y quiere saber cómo significa danger, peligro, y pones el signo de peligro, el cerebro asocia malo, peligro, el sonido viene inmediatamente. Y después sí podemos ir con la parte escrita. Muchas veces, cuando ha habido las poblaciones migrantes en el mundo, realmente ellos primero aprenden a hablar antes que escribir. ¿Y por qué aprendo de último a escribir? Porque para escribir se necesita otra área del cerebro que tarda más tiempo y es menos práctico. Yo primero aprendo lo que necesito para sobrevivir, lo que es más emotivo a mí, lo que es más fisiológico, y luego después voy con la gramática, que es más estructurado, más lineal y de otro cerebro. Esto es una abreboca, porque yo me quedé con ganas de entrevistar más al doctor. Doctor Luis, gracias. Tenemos que correr por razones de tiempo, tenemos que despedir, no porque querramos aquí, porque estamos además, yo estoy aprendiendo, escuchando con detenimiento. Él es médico, investigador en neurociencias, hablando justamente cómo el cerebro bilingüe procesa y almacena los idiomas. Jonathan, tenemos que hacer una pausa. Ya nos pusieron la música. Sí o sí, o nos llevan. Bueno. Quedan pocos días, recuerden, para la mejor experiencia en Semana Santa. Saca el Pecho, el Saca Pecho Fest con La Mega en Miragua, Playa El Agua, Servando y Florentino, Ale y Yorgaki, Mother Flowers y Los Menores. Bueno, todo esto el 16 y 17 de abril. Entradas en las taquillas ubicadas en el Centro Comercial Líder, en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, directamente en la Hacienda Santa Teresa o en Miragua, también en Playa El Agua y por esta página que es golilife.com. No te pierdas el Saca el Pecho Fest en Miragua en Semana Santa. Esto fue publicidad. Vamos con el motor de las estrategias. Gladys en éxitos.
Vamos a sincerarnos ahora con un tema que nos va a interesar a todos, que es estrategias para adaptarse a una nueva cultura. Tenemos a la gran Silvia Rosales, que es psicóloga, es psicoterapeuta, otra palabra que me cuesta a mí como gringo, y miembro de la Federación de Psicólogos de Venezuela, miembros de Psicólogos Sin Fronteras. Ay, muchísimas gracias, Silvia. ¿Cómo estás hoy? Feliz y bendecida tarde para todos. Qué grato este Bienvenida. binomio que tenemos hoy. ¿Vio? Esto es un éxito. Yo estoy fascinada. Además, la fluidez Qué es bueno. increíble, que no es su idioma, ¿no? De Muchas nacimiento. Así es. Y cómo lo ha aprendido, que él dice, me cuesta psicoterapeuta, pero lo dijo perfecto, mejor que otras, porque se ve que además le pones más conciencia, ¿no? Sí, uno tiene que pensar cuando hay muchos vocales. Es bastante como desconsiderado, inauguración. Uno se queda Ah, pensando. Uno se queda desconsiderado, sí, es como Sí, más como difícil para jewelry los comfortable, gringos. como usted. Para usted, comfortable, por ejemplo. Comfortable. Sí, o sea, Comfortable. 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 Ay, no, Comfort- Dios mío, qué mal sí. inglés. Vamos, That's- mejor sigamos con el tema. Con Silvia. Ay, ¿cómo estás, Silvia? Comfortable. Vamos a quedar aquí pegada. Ajá. Muy ¿Cómo es? bien, qué tema tan interesante el tema que vamos a abordar el día de hoy. Qué bueno. Ay, Y muchas aquí Y tenemos a gracias. alguien que ahorita sabe estamos, perfectamente cómo puede dar sus tips, cómo adaptarse a una nueva cultura, Sí. tanto que la abrazó y Bueno, ya ahora no es el gringo venezolano, es el venezolano gringo. pero así es. yo creo que hay dos perspectivas que estoy pensando ahorita en adaptarse a una cultura nueva, ¿no? Que es la persona que se va de su país y que tiene que adaptarse a la cultura nueva, o la persona que recibe quizás a esta persona. Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo me casé con mi esposa aquí en Estados Unidos, pero también uno se adapta a la cultura de esa persona estando dentro de mi misma Ujú. cultura. Entonces, cuéntame un poquito de eso, Silvia, de esa experiencia, ¿no? De los dos lados, que tenemos Qué que hacer cada uno, interesante, ¿no? sobre todo porque adquirir una nueva cultura pasa por diferentes facetas. Una de las primeras facetas es aprender a tener flexibilidad para los cambios, Mm. tener flexibilidad para los cambios. Cuando Ujú. el ser humano tiene resistencia a los cambios, simple y llanamente va a costar muchísimo más. Adquirir una nueva cultura requiere esa flexibilidad. Tener sobre todo mucha tolerancia a las frustraciones, que forman parte también de ese proceso de transición cuando tú te vas a un país y te tienes que adaptar a una nueva cultura, donde vas a conseguir nuevos valores. Levanto la mano porque hay un problema con el audio y me dice acá el equipo que la van a llamar, señora Silvia, para no Ok, perdernos exactamente lo que está diciendo porque nos está costando a todos. Yo creo que la audiencia también debe estar diciendo, ay, súbale Ujú. volumen, pero no es un tema de comunicación, así que ya la van a llamar. Silvia Rosales, psicólogo, psicoterapeuta, miembro de la Federación de Psicólogos Ujú. de Venezuela, miembro de Psicólogos Sin Fronteras, hablando de las estrategias para adaptarse a una nueva cultura. Y Jonathan, nuestro coanimador Failer, el gringo venezolano, pues desde la 1 de la tarde hasta las 3, encargado de este espacio, ya nos queda nada. Como habrás visto, Ah, esto pasa muy rápido. pero me ha encantado. A Sí, mí me encanta, tú sabes que yo quería ser periodista deportivo, fue como la primera carrera que quería, tú sabes, pero tú sabes que mi mamá me dijo, no, eso no te va a dar dinero. Y yo, pero mamá, yo no quiero dinero, quiero llenar mi corazón, fulfill myself, ay, Dios ¿sabes? mío, ese romanticismo de qué edad era, Ah, 17, 18. Es a los 18, pero efectivamente lo que estudié fue español, que tampoco es que en ese momento uno piensa que te va a dar dinero como tal, ¿no? Pero la vida da muchas vueltas. Total. También, bueno, un ejemplo muy random, pero importante para los que queremos inspirarnos este viernes. ¿Cómo se llama? Lin-Manuel Miranda, que es el que escribió Hamilton y la Ajá. música de Moana, entre otras cosas. Le decían a él que qué vas a hacer tú, le decían sus papás, que son políticos muy altos en el gobierno puertorriqueño desde hace años, con eso del arte. Y mira dónde ha llegado con billones de dólares con su arte, ¿no? Por eso. Pero estamos Ujú. volviendo, creo, hablando de arte, pero con Silvia. Silvia, ok. cuéntanos, estamos hablando aquí de estrategias para adaptarse a una nueva cultura y gracias por volver a conectarte, que teníamos unos problemas con el sonido. Cuéntanos un poquito de qué involucra adaptarse a una cultura nueva, qué Qué involucra. interesante. Ahora sí se escucha mejor. Un ¿Se poco. escucha mejor? No es perfecto, pero digamos que Mm, funciona. Y sobre todo para no perder más tiempo, porque se nos va a ir el programa. Claro. sí. Una de las cosas que le comentaba era la importancia de tener flexibilidad Ajá. para aceptar los cambios y tener tolerancia a las frustraciones.
Si no tenemos esas variables, nos va a costar muchísimo un proceso de adaptación. También estar abiertos a que vas a una cultura con una manera de ver la vida diferente en muchas ocasiones, sobre todo con costumbres que son diferentes, y hay que aprender a más que a criticar, que muchas veces el desconocimiento lo que hace es criticar en lugar de empoderarte de los nuevos espacios, de las nuevas personas, de las nuevas costumbres. En lugar de criticar, en ese lugar apropiarte de los espacios. Y me llama poderosamente la atención porque yo te escuchaba en este momento decir que tú te empoderaste, aprendiste, no solamente de la cultura del venezolano, sino también dentro de tu propia cultura aprendiste porque tenía flexibilidad. Cuando una persona migra y no tiene esa flexibilidad y no está pendiente de aprender, de conocer, por supuesto que la resistencia al cambio es mayor y eso va a traer problemas de adaptación. Claro. Es lo que nosotros vemos y por supuesto, cuando tienes problemas de adaptación te aíslas en lugar de compartir, en lugar de abrirte, a aprender, a conocer, a ver esa adversidad en muchas instancias como una oportunidad maravillosa para crecer, para aprender, para dar otras opciones de vida. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas que estoy escuchando ahorita, que es que adaptarse no es que te guste, porque a veces no nos gusta y no es la cultura nueva, sino el cambio. Entonces nos cambiamos de cultura y eso puede a veces doler. Yo creo que puede doler, es muy personal, está muy arraigado en quienes somos a veces, ¿no? Entonces es adaptarse a lo que tú dices con una tolerancia y una flexibilidad que te permite por lo menos adaptarte aunque no te encante, ¿no? Y qué interesante lo que acabas de decir, porque a veces se migra no por una decisión propia, ¿sabes? A veces es forzada y todo eso implica ese proceso de adaptación. Y qué importante poder decir, mira, a lo mejor no me gusta, pero esto es lo que tenemos y tengo que aprender a manejarme en ese proceso. Entonces, estar abierto, saber, conocer de la cultura, del idioma, de las costumbres, eso va a ayudarnos muchísimo a ese proceso de adaptación. Reunirte con gente, con otro grupo de personas, estar abierto, asistir a iglesias, en el caso de la gente que quiere la parte de la espiritualidad, a los parques, a encuentros, a estar abierto y en lugar de decir, mira, eso no lo quiero, no lo acepto, es una oportunidad para aprender y para crecer. Sí. Y sobre todo, es eso. Sin duda, crecimiento, exactamente el para qué, ¿no? Más que el por qué, qué hago yo aquí, sino para qué, qué puedo hacer con esto, además de cara a mi crecimiento, así es. ¿Y qué significa eso para mí en este momento de mi vida? Los por qué son muy traicioneros, no se pregunten por qué, los por qué son tramposos, un por qué trae a otro por qué, mientras que un para qué y qué significa para mí te va a ayudar a aclarar las situaciones. Me encantó eso. Estamos... Los por qué son tramposos. ¿Ah? Los por qué son tramposos. Los por qué son tramposos. Sí, yo creo que, y es una gran pregunta que creo que nos pasa a muchos gringos, que el por qué, o sea, desde el lado de la persona que es de la cultura nueva, yo lo escucho, ¿no? En mi familia. ¿Por qué vinieron? O sea, yo creo que también hay una flexibilidad que debería tener alguien que está recibiendo a personas, ¿no? Un país, una cultura, ¿verdad? También es sirve bilateral. También del otro lado. Es bilateral, no puede ser unilateral. En toda relación, las relaciones son bilaterales, no son unilaterales. Entonces, es ese darte permiso a estar abierto, a conocer, a aprender. Y qué bueno lo que acabamos de decir, desde el punto de vista, no se pregunten nunca el por qué, sino para qué y lo que significa estar en este tiempo y en este momento. Sí, esa pregunta es mágica. Y sobre todo que son preguntas poderosas que te van a permitir ubicarte, una dosis de Ubicatec en el contexto donde vayas a estar. Ubícate, tenía rato que yo siempre la aplico también cuando veo esos egos así desbordados. Digo, ay, aquí vamos a mandar una cajita de Ubicatex.
gracias, señora Silvia Rosales, psicólogo, psicoterapeuta, miembro de la Federación de Psicólogos de Venezuela, miembro de Psicólogos Sin Frontera. Cuídense mucho, feliz tarde, feliz fin de semana. Un abrazo, todo lo mejor, feliz Semana Santa. Igualmente para usted. Igualmente. Muchas Igualmente. gracias. Y a Jonathan, agradecidísima por estas 2 horas que nos has regalado, donde, bueno, el equipo la ha pasado muy bien y yo creo que la audiencia también. Yo a ti. Yo amo todo lo que tú has aportado en tu ambiente como periodista, en tu carrera, pero también disfruto mucho tu humanismo, lo que tú siempre proyectas. Entonces a mí me encanta siempre reunirme a hablar contigo y gracias por esta plataforma. A ti, querido. Gladys en Éxitos. Para estar oportunamente informados. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos.